Filipenses 1, del 12 al 22, nos habla de una experiencia que Pablo estaba pasando en la prisión. Pablo, en medio de la prisión, les dice a todo mundo: hey, estoy aquí por causa de ustedes, estoy aquí para la edificación de ustedes. En el versículo 18, Pablo les dice: ¿y qué con eso? ¿Qué con eso? Les pregunta: ¿qué importa, por así decirlo? La pregunta que te voy a hacer el día de hoy es: ¿por qué estás en la prisión que estás? ¿Por qué tienes las cadenas que tienes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que estés en la situación que estás el día de hoy? A Pablo ya no le interesa lo que los demás piensen. No le interesa ni la popularidad, no le interesa la prosperidad. Lo único que le interesa a él es su propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de estar experimentando lo que está experimentando? Pablo en esta situación ya es un hombre maduro, ya ha caminado con el Señor. ¿Se acuerdan aquella vez cuando fue arrojado en la prisión junto con Silas? En medio de la prisión, Pablo y Silas a medianoche empezaron a levantar el nombre del Señor. En medio de las cadenas que los tenían atados, en medio de la prisión, empezaron a levantar el nombre. Empezaron a glorificar el nombre. ¿Y esto qué sucedió? ¿Qué hizo? Esto, en medio de toda esa situación, eligió alabar el nombre del Señor. No estaba pensando él: ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Cómo voy a salir libre? Él estaba en medio de esa situación, estaba alabando el nombre del Señor. Tú tienes la elección, ya sea que las cadenas rompan tu alabanza o que tu alabanza rompa las cadenas que te tienen aprisionado, porque es tu elección la que va a hacer que estas cadenas sean rotas. A la medianoche Pablo y Silas dice que empezaron a levantar, y cuando su alabanza empezó a levantarse, dice la palabra de Dios que las cadenas de los que estaban atados, los que estaban hechos prisioneros, aún de los mismos guardias, fueron rotas. Las cadenas de los demás fueron rotas. ¿Por qué? Porque la alabanza de Pablo y Silas fueron levantadas en medio de la prisión. Muchos de nosotros estamos preguntando: ¿por qué estoy atravesando lo que estoy atravesando? ¿Por qué tengo que sufrir lo que he estado sufriendo? ¿Por qué tengo que fallar como lo he estado haciendo? ¿Por qué tengo que pasar por la situación que la he estado pasando? Y la razón de todo eso tal vez no tiene nada que ver contigo. Tal vez el Señor te está permitiendo que estés en medio de estas cadenas, en medio de esta prisión, porque Dios te ha escogido para que rompas con las cadenas generacionales a través de tu familia. Tal vez tu familia es víctima de una adicción generacional, tal vez de alcohólicos, tal vez de adulterios, tal vez de enojos, tal vez de tantas cosas, y Dios te ha escogido a ti para que rompes esas cadenas, y luego que Él quiere es que levantes su nombre en medio de esas cadenas, que empieces a glorificar, a alabar, a bendecir y magnificar su nombre, porque para esto fuiste creado, para alabar su nombre. Si tan solo te das cuenta de lo que realmente importa, ¿qué es lo que hizo Pablo? A Pablo no le importó lo que digan, no le importó lo que le dijeran, no le importaba nada. A él, en el versículo 18 dice él: ¿qué importa? Filipenses 1:18 dice: ¿qué importa? ¿Qué importa que digan, que no digan? ¿Qué importa de que hagan, no hagan? Imagínate vivir tu vida de esta manera. ¿Qué importa lo que los demás digan? ¿Qué importa lo que los demás hagan? Pablo entendió cuál era su propósito. En medio de la prisión, él escogió levantar el nombre del Señor. Y a través de que él levantó el nombre del Señor, los fundamentos de las cadenas de los demás fueron caídas. ¿Cuál es tu prioridad? ¿De dónde viene tu gozo? ¿Tu gozo viene del sentirte que estás haciendo las cosas bien? ¿Tu gozo viene de que te des palmaditas? ¿O tu gozo viene de hacer lo que Dios te llamó a hacer? De manera que has estado siendo aprisionado de tus cadenas, y has estado ayunando, has estado orando, y parece que las cadenas no son rotas. ¿Puede ser posible que lo que Dios quiere es que empieces a levantar su nombre aún en esas cadenas? Que empieces a glorificar el nombre del Señor, que empieces a bendecir, a exaltar, a agradecer el nombre del Señor en medio de esas cadenas, en medio de tu pecado. Decir: Señor, gracias. Gracias porque me permites darme cuenta quién soy yo y quién eres tú. Gracias porque si soy libre no es por mis propias fuerzas, es porque tu mano me ha levantado. Y empiezas a romper las cadenas generacionales que hay en tu familia. Puede ser posible
posible que hayas pasado lo que has pasado, has estado experimentando lo que has estado experimentando, porque Dios te quiere utilizar para ser una voz que se levante en el desierto como lo dejó en el Bautista. Puede ser posible que el Señor te haya escogido antes de la fundación del mundo para que tú levantes el nombre del Señor en medio de todas las cosas. Puede ser posible que tú estés siendo aprisionado para que en esta prisión puedas levantar el nombre del Señor y las cadenas de los demás sean rotas por causa de tu testimonio. Ahora, las elecciones que nosotros estamos teniendo son nuestras elecciones. Y acuérdate una cosa, tus elecciones, el enemigo piensa que son tus elecciones, te deja que elijas poquito a poquito, un poquito de esto, un poquito de aquello, y se convierten en hábitos. Y luego los hábitos que tú estás haciendo se convierten en algo automático, algo que tú haces instantáneamente. Y una vez que se convierte en algo automático, se convierte en tu identidad. Se convierte en pensar que eres tú, que es mi identidad. Soy enojón, esta es mi identidad, es como me conocen, soy esto, soy aquello. Pero el enemigo está tratando de aprisionarte poquito a poquito a través de tus elecciones que estás tomando, y está creando un hábito en tu vida, se está convirtiendo en algo automático y está identificándote quién eres tú. Pero el Señor dice esto en Gálatas: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu del Hijo de Dios, el cual dice: Abba, Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por causa de Cristo. Esto atado a su cruz, estoy atado a la torre de su nombre. Dios te llamó hijo. Dios no dice no eres esclavo. Lo único que tienes que hacer en medio de esas cadenas es levantar el nombre del Señor, porque es para lo que Dios te creó. Por eso estás en las cadenas que estás. No importando que fue tu elección, Dios en medio de esa situación puede utilizarla para la glorificación de su nombre. Así es que salgamos, vayamos, y en medio de tus cadenas, en medio de esa situación, empieza a levantar el nombre del Señor. En medio de eso, no tengo miedo porque soy un hijo de Dios. Y aún en mi vergüenza, aún en el estado que estoy, puedo utilizar mi boca para bendecir su nombre. Cuando sientas que tienes este espíritu adulterio que está llegando, de fornicación o de adicción, o quieres fumar o quieres tomar esto, y cuando sientas esto, e inclusive cuando caigas, en medio de eso, levanta tu voz al Señor en alabanza y decir: Señor, gracias, porque me doy cuenta que yo soy un humano finito que te necesito. Ayúdame a ser presto para levantar tu nombre, para que la próxima vez no tenga que esperar hasta que caiga, sino antes de que caiga pueda reconocer que viene a mí el pecado y pueda levantar tu precioso nombre. Eres el vientre de mi madre, nunca me abandonarás.